Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Conocimiento de Cristo. Amén. Conocimiento de Cristo. Y vamos a usar un versículo de la Biblia y es Isaías 53, versículo 11. Estaba pensando en eso, me bendice cuando estaba pensando en esa palabra, en cómo hay una forma de establecer esta relación o este conocimiento entre Dios y yo y Dios. Cómo llegar al grado de conocer a Dios y cómo llegar al grado de ser conocido por Dios. Y eso es bien interesante. No solamente es ser informados. Así que estaba pensando que el conocimiento es mucho más que información. Es vivencia. Amén. El conocimiento es mucho más que información. Es vivencia. Llévese eso a mente y a corazón. Porque no se trata solamente de tener una capacidad para conocer las cosas, para distinguir las cosas, sino es mucho más, es una vivencia. Y de eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Así que al leer Isaías capítulo 53, dice la palabra de Dios así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quise subrayar allí en el texto, así como estamos, sobre que por su conocimiento justificará Jesús, en este caso Jesús, una persona justa, justificará a muchos. Y luego llevará las iniquidades de ellos. Eso es lo que dice el texto que estamos leyendo en Isaías capítulo número 53, versículo 11. Espero que usted esté tomando nota para que le sirva y podamos más tarde poder coincidir con algunas cosas que vamos a estar diciendo. Así que estaba pensando, como les digo, que conocimiento es mucho más que una información que uno adquiere. El conocimiento es vivencia. Y venía a mi mente así el asunto del conocimiento cuando pienso en alguien que es un radiotécnico. Hablemos de un hermano que es parte de la iglesia, que él es no vidente. Sin embargo, tiene conocimiento. Y tanto así que él puede hacer las cosas a pesar de que no ve. Llega al grado de ser mucho más que información. Es mucho más que información, es vivencia. Ya no necesita los ojos para saber qué es lo que hay que hacer, sino simplemente lo sabe, lo siente, sabe qué es lo que está pasando y sabe cómo quedan buenas las cosas. Solo para que tengamos una idea. Entonces, conocimiento es mucho más que información, es vivencia. Y eso es lo que tenemos que puntualizar cuando hablamos en cuanto a nuestra vida y Cristo, o cuanto Cristo y nosotros. Quiero que puntualicemos eso. Nuestra vida y Cristo, Cristo y nosotros. Así interactuar entre Él y yo. Porque fíjense, hermanos, que cuando nosotros vivimos la vida así religiosa sin tener conocimiento de Cristo o con Cristo, vamos a caer en un riesgo
que de repente no vamos a darnos cuenta que el Eterno, el que nos salvó, va a tomar a su pueblo para sí y nosotros ni cuenta nos dimos. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ese acercamiento. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente asistir a las reuniones, es tener la vivencia, el saber que estás ahí, que estás aquí, que estamos juntos, que podemos compartir, que podemos interactuar. De eso se trata. Y es ahí cuando podemos ver entonces el que entra en este grado de conocimiento, de vivencia en cuanto al evangelio, no lo recibe solamente de noticias, solo de información, sino que comienza a vivir el evangelio, a vivir la vida de Cristo, a vivir por Cristo y a poder decir de que para mí el vivir es Cristo. Y lo demás, pues usted ya lo sabe. Entonces, tenemos que puntualizar eso como pueblo del Señor. No solamente ser los del montón, que cualquier cosa los resbala, sino estar tratando de inquirir en la presencia del Señor, que es mucho más de saber que está aquí. No, es allá, más allá de llegar al grado de percibir, de sentir, y que aunque nadie sienta nada, yo sí puedo sentirlo. Y yo puedo bendecirlo y puedo adorarlo, puedo glorificarlo. Esto digo por si alguna vez a alguien de ustedes le he dicho, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser naturales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de puntualizar una relación entre el hombre y nosotros. Así que ya tenemos la idea que conocimiento es mucho más que información. Digo que es vivencia. Amén. Vamos a ver algunas palabras que he escogido para esta vez. Y he pensado en 5 palabras. Conocimiento en este caso es relación. Amén, relación. Tenemos que empezar por allí. Relación. Fíjense que me llamó la atención cuando estoy pensando en este pasaje, porque muchos hay que son evangélicos, pero no tienen relación con Dios. No tienen relación con Cristo. Entonces, el que va a ser justificado por la obra y el milagro de la redención, por el sacrificio de Cristo, es aquel que aprende a relacionarse con Cristo. Amén. Es aquel que se atreve a relacionarse con Él, porque son ellos los que interesadamente buscan cómo acercarse a esa realidad. Esto quiere decir que sin que se los pidan, ellos buscan la información y tratan la manera de meterse en el ambiente con tal de conocer mucho más a Cristo. Esto es, tener mucho más relación con Él. Y a ellos, Él los está relacionando, los está conociendo. Y aquí viene bien dicha la palabra de Jesús cuando dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. No siguen así la voz del ladrón, pero sí oyen su voz y lo siguen, porque como tienen relación, lo conocen. Y eso es interesante. Y en este caso, quiere decir que dentro de esta relación hay conexión. Amén, hay conexión. Y es ahí donde tenemos que empezar a sentir el afecto de ese cariño, de esa ternura que nos ofrece nuestro amado Salvador. Verlo desde esa manera y disfrutar esa vida a través de la conexión. Pero no solamente es eso, también es correspondencia. Cuando hablamos de relación es correspondencia. Me sirves, te sirvo. Me das, te doy. Ven y voy. Es una correspondencia. Entonces el Eterno, a través del Verbo encarnado, no duda en hacer la obra y perfeccionar y hacer valer y hacer ver a cada uno de las personas cuando se acercan a ellas o cuando se acercan a Él. Por ejemplo, yo llego ante el Señor y le digo, mira, yo quiero que me perdones por esta falta. Sentí que fallé, no estuvo correcto lo que hice. Y entonces, ¿qué es lo que Él responde? Entonces, Él me corresponde con otorgarme su paz y su bendición. Y en este caso, su perdón. Esto es bien interesante. O sea, hay una relación entre Él y yo. A eso es donde se le habla
ya se trata del conocimiento. Aunque pudiéramos decir esta palabra como si quisiéramos usar la expresión de la predestinación, pero no cabe porque alguien dice, no, es que él ya conoce quiénes van a ser salvos y a ellos los va a justificar. Eso no va dentro del plan perfecto de Dios, porque el plan perfecto de Dios es para que todo aquel que en él cree, Dios ama a todo el mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es todo, no solamente somos los creyentes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces hay un proyecto para el todo. Que lo reciban unos pocos, eso es un asunto diferente. Entonces tenemos que entender por ese lado, cuando hablamos de conocimiento, entonces estamos hablando de esa relación que hay entre él y yo, y eso pues nos permite tener unión. Es lo que va dentro de la palabra relación. Entonces dentro del campo de la relación con Jesús o con Cristo o con el Eterno, en este caso con Cristo, es conexión, es correspondencia, es unión. Esto pues de seguro puede ser muy bien ilustrado cuando pensamos en el aspecto de matrimonio, cuando hay un afecto mutuo en el campo de que para mí ella y yo somos tan importantes que nos hacemos falta el uno al otro y nos entendemos a través de una simple mirada. Llegamos al grado de tener ese tipo de relación con Cristo que podemos percibir si Él está aquí o no está. Puede estar haciendo pedazos el que está ministrando la supuesta bendición. Si no está el que sabe, el que tiene relación con Cristo, el que tiene relación con el Espíritu Santo. Cuando aquellos están diciendo recibe, y dice, ¿qué voy a recibir si aquí no hay nada? Entonces se puede percibir hasta eso. Tener esa gracia para llegar al grado de conocer eso. ¿Por qué? Hay una correspondencia entre Jesús y nosotros, y eso es bien interesante. La otra palabra que me llamó la atención es la palabra comunión, que tiene que ver con el caso de conocer o conocimiento. Y aquí vamos a ver la segunda palabra, y es comunión. Y cuando pensamos en la palabra comunión, que es sinónimo de la anterior, es sinónimo del conocer, podemos ver que dentro de este campo ya hay mucho más que una simple relación, porque también hay una alianza. Entonces, Él y yo nos pertenecemos. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. ¿Por qué? Porque Él hizo un cambio de ruta, un cambio de destino cuando dio su vida en la cruz por mí. Y entonces, por eso dice que a través del conocimiento del siervo justo de Dios iba a hacer esa transformación, iba a justificar a muchos. Y en este caso es a través de una alianza. Yo puedo ayudar a un amigo, puedo ayudar a alguien que considero parte importante de mi amistad y ayudarlo haciendo alianzas para que juntos podamos avanzar en ciertas áreas. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, vea qué interesante, porque el trabajo de Jesucristo está en querer llevar, o no en querer llevar, sino en llevar al hombre al Padre. Ese es el trabajo de Cristo, llevar al hombre al Padre. Dice Él que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Y así lo dice el escritor a los Hechos, cuando dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, dentro de ese aspecto de la salvación, entonces Él viene y con aquellos que le creen y que lo buscan, entonces Él hace una alianza al grado de que nosotros como pueblo de Dios podemos llegar a titularnos hasta el cuerpo de Cristo. Ya ve usted qué interesante, porque se nos llama cuerpo de Cristo. O sea, hay una conexión, hay una alianza entre la cabeza y el cuerpo, y es bien interesante. Y aquí hay un compartimiento de valores. Es interesante cuando pensamos en la comunión, porque también hay un impartimiento o compartimiento de valores. Los valores de Cristo, o sea, el carácter de Cristo se me va transfiriendo, y yo voy poniendo mi vida en las manos de Cristo, y Cristo va transformando mi vida de manera que voy siendo cada vez mejor.
dentro del campo del conocimiento que voy teniendo con Cristo. Voy conociendo mucho más quién es Él y entonces voy adquiriendo el carácter de Cristo. Y en este caso hay un compartimiento de valores. Y obviamente que si pensamos en la palabra anterior, vimos que estamos terminando, en la palabra anterior estamos terminando con eso de que relación es unión, y en este caso relación, o sea, la comunión también es unidad, que una cosa diferente es unión y otra cosa es unidad. Unión es estar dos juntos, pero unidad es ya algo que no hay dos. En este caso decimos del matrimonio, por ejemplo, ya no son dos, sino será uno, porque ahí se practica la unidad, que tiene mucho más significado que el simplemente estar juntos. Y aquí tenemos que entender cómo vamos a estar formando entonces, a través del conocimiento de Cristo, tanto el nuestro hacia Él como Él a nosotros, vamos a estarnos reconociendo de tal manera que llegamos al grado de familiaridad. Usted ha oído que todos los que somos cristianos, por estar en este campo de la fe, pertenecemos a la familia de Dios. En este caso hay familiaridad. Y qué interesante, porque cuando ya entramos a este aspecto de la familiaridad dentro del conocimiento, estamos hablando del contacto de manera habitual que hay entre el cristiano y Dios, entre el cristiano y Cristo. Entonces ese contacto que hay de manera habitual. Yo no sé quién de ustedes se desespera cuando no siente la presencia de Cristo en su vida. Si usted no le pone cuidado, dice lo mismo es todo. No, si alguien sabe que Cristo es necesario en su vida, cuando nota la presencia de Él, comienza a sentir molestia, comienza a sentirse incómodo cuando ya no puede percibir la presencia de Cristo en su corazón y dice: a mí me está pasando algo, yo necesito ver qué hago para ver si mi vida mejora. O sea que la persona que ha aprendido a tener una familiaridad con Cristo, cuando ya no siente la presencia de Cristo, se preocupa. Pero ¿sabe una cosa? No todos los que dicen ser cristianos sienten eso. Hay muchos que les da igual. Hay algunos que van al culto y si no van les da igual. No han perdido absolutamente nada. No les desespera estar en una relación con Cristo. Y dicen: no, en mi casa oro. Y yo les aseguro que en la casa poco lo hacemos, poco tenemos comunión, porque a mí me dicen los resultados a mí me dicen que eso no es verdad. Entonces, como iglesia contemporánea, estamos acostumbrados a estar dentro de una comunidad en la que se hacen algunas actividades que nos acercan a Jesús. Entonces, si tenemos el conocimiento de Cristo, entonces va a haber familiaridad, entonces lo vamos a extrañar. Y voy a decirlo de esta manera: no sé cómo se siente usted así de contento cuando su familia se va de casa y dice: vaya, por fin me quité una carga, que se vayan todo el día, que se vayan 2 días, que se vayan una semana. Yo no pienso que entre familias sea así. Cuando sabemos de alguien que es nuestra familia, que se va de casa, a partir de que sabemos que se va a ir de casa, ojalá a usted no le pase eso, pero en mi caso eso me pasa mucho. Cuando mi familia se va a ir de casa, a mí me comienza a tomar una nostalgia tremenda y no quisiera que se llegara el momento de que mi familiar vaya a partir, porque lo extraño desde que se va hasta que vuelve. Entonces, estoy poniéndolo como ejemplo. Cuando uno no tiene la relación con Cristo, cuando uno no tiene eso, entonces como que, y no sabe, no puede tener esa experiencia del contacto habitual y sentir a Cristo con uno allí, entonces ese cristiano tiene problemas espirituales. El problema es que, como les dije antes, va a venir el Señor por su pueblo y este cristiano saber ni cuenta se va a dar. Por las noticias se va a enterar que el Señor se llevó a su iglesia. Por las noticias se va a dar cuenta y dice: ¿qué pasó? Y voy a ir a tocar la puerta al pastor y resulta que el pastor también ahí está. Y le dice: ¿qué pasó, hermana? Fíjate que no han venido los hermanos al servicio. Y usted dirá: ¿y por qué está hablando del pastor? Para no ser tan gravoso con algunos de ustedes. Entonces,
porque perdonen mis hermanos, pero hay algunos pastores que también van a tener ese problema porque no tienen relación, no están acostumbrados, no se relacionan en la medida que deben con Cristo, porque bueno, hay otras cosas más que decir, pero dejémosla para otra conferencia. Entonces es interesante que comprendamos que el título no puede dar fe de que uno viva en constante relación y comunión con Dios. Este tema es muy amplio, pero vamos a irlo acortando. Si hablamos de esta familiaridad, hay confianza en el trato. No sé cómo llaman ustedes a Jesús, no sé cómo le llaman a ustedes, no sé cómo lo tratan a Él, pero en mi caso yo siento una confianza con Él y puedo conversar con Él como saber que Él es mi hermano, con la diferencia que es mi hermano mayor, y conversar con una propiedad sin tener que arrodillarme. Yo muchas veces he podido adorarlo y hay veces que he tenido que detener la marcha porque al ir al volante bien se puede ser que cierro los ojos y levanto las manos y puedo resultar en otro lado. Por eso mejor lo que hago es detenerme para no tener complicaciones en el camino. Entonces, pero sí hay momentos en que yo puedo hacerlo, tener una confianza tremenda, ir platicando con Él como si voy hablando con alguien. Y lo más precioso es que no solamente como que lo voy pensando, muchas veces yo siento que alguien va a la par mía y mi vida o mi viaje es fantástico. Eso es interesante porque hay una confianza entre Cristo y nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo no va a obrar Cristo en mí? ¿Cómo no me va a justificar si yo aprendí a tener una relación cercana con Él? Y por último, un saber profundo. ¿Cuántos conocen a Cristo de verdad? Espero que todos. Porque el conocer a Cristo no solamente es saber de Cristo, tener cierta información de Cristo. Hay muchas gentes que se van de la iglesia fácil. Cuando están en la iglesia pues le van a dar fuego al mundo y hacen torres y las vuelven a bajar, las vuelven a hacer. Pero el caso es que se van de la iglesia, se van del evangelio. O sea, qué bueno fuera que solo se fueran de la iglesia y se va a sufrir un apagón, pero se van hasta del evangelio y se convierten en las personas como que nunca hubiesen conocido a Cristo. No se puede. Si una persona ya aprendió a tener una relación con Cristo, va a tener un saber profundo, va a conocer los gustos de Cristo. Y qué interesante saber los gustos de Cristo. Y usted dirá, ¿qué haría usted si Cristo le dijera, quiero cenar en tu casa hoy? ¿De qué gusto sabe ya de Él? ¿Qué es el mejor platillo que le prepararía a Cristo Jesús si Él fuese a comer con usted hoy? ¿Ya le conoce los gustos a Cristo, sí o no? Si no los conoce todavía, debe trabajar un poquito más en su carácter, debe trabajar en su vida, porque hasta eso tendríamos que saber ya cuál es el platillo favorito de nuestro amado Salvador. Bueno, algunos dicen amén por ahí como que ya se enteraron. Tenemos que conocer a Cristo. Usted dirá, pues Él no come. Bueno, pero comió cuando estuvo en la tierra. Y si Él estuviera en la tierra, pues sería la misma dieta. Entonces, Él es un hebreo y tenemos que entenderlo desde el punto de vista humano. Bueno, dejémoslo ahí. Pero tenemos que entender qué es lo que a Cristo le agrada y qué cosas no. Cómo se sentiría resentido Cristo y cómo se sentiría agradado. ¿Qué dirían ustedes? Esto habla de un saber profundo. Voy a pensar, ¿será que Cristo, si hablásemos del gusto, se va a sentir muy a gusto conmigo cuando yo comienzo a contar chistes a los compañeros y estoy riéndome a carcajadas? Y lo peor es que los chistes son mentira. Entonces Él se va a sentir muy honrado de mí. ¿Qué piensan ustedes? Si yo conozco a Jesús, entonces tengo que decir, no hombre, si mi maestro estuviera ahorita, lo primero que haría es reprenderme porque estoy diciendo cosas que no son verdad y Él es la verdad. Entonces allí ya tenemos una idea para ir teniendo un conocimiento profundo. Y sabemos que muchos mienten como si no fueran cristianos. Entonces parece que no conocen mucho a Cristo todavía, como que no tienen muy profundo su saber acerca de Cristo. Tenemos que aprender a conocerlo. Así, conocimiento también es intimidad. Y ahí lo tenemos, intimidad. ¿Qué es intimidad? Pues es una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza, parecido a lo que decía anterior. Una intimidad es una relación estrecha y de gran confianza entre usted y yo, o entre yo y Cristo en este caso. En este campo diríamos que es una conexión de alma a alma. Amén. Conexión de alma a alma. No sé si ustedes se preguntan, nuestro culto, y algunos de ustedes se los digo,
Usted que me escucha hasta allá afuera y los que estamos en el salón principal, quiero decir que, por ejemplo, si hablamos de conexión de alma a alma, ¿qué siente Jesús cuando usted canta? ¿Qué siente Jesús cuando usted adora? ¿Qué siente Jesús cuando usted ora? ¿Qué siente Jesús cuando usted está haciendo algo acá que aparentemente es para Él? Y cuando usted, en cambio de conectarse con el cielo, mejor se conecta con el teléfono o con lo que está a su lado. ¿Qué siente Jesús en este campo del tiempo de la adoración? ¿Qué siente Jesús cuando estoy adorando y cuando estoy ministrando? Si fuera en mi caso como un cantor o como un músico, si yo estoy por otro camino solamente haciendo el trabajo porque quiero que los demás participen y yo no estoy haciendo el trabajo como se debiera, porque una vez dejo de ministrar se me olvida y me voy para afuera. Entonces, ¿qué siente Jesús de mí? Y eso no solamente el ministro de alabanza, también los pastores tenemos este problema, los maestros, porque nos gustan que nos escuchen cuando estamos hablando, pero cuando otro está hablando, está haciendo algo, se le olvida como que ya pasó su turno, y como esto si fuese nada más un trabajo de muchos. Tenemos que establecer ese tipo de intimidad, hacer sentir bien a Jesús con nuestras actividades, hacer sentir bien a Jesús, estar seguro si Él está contento con mi actitud o está por ahí desviado, porque es una conexión de alma a alma. Esto es interesante y hay mucho más que decir. Por último, tenemos la palabra 5 y es el conocimiento, también es experiencia. Y esto es lo que me llamó la atención mucho más, es experiencia. ¿Y qué hablamos de experiencia? Estamos diciendo una comprobación derivada de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso. Amén. Vivencia, comprobación. Si yo canto, Cristo está aquí, su presencia siento en mí, ¿qué realmente estoy sintiendo yo? Entonces comprobar que no solamente son palabras, no solamente son lo que nos está ayudando el ministro de alabanza, sino Cristo de verdad está aquí, su presencia siento en mí, y no solamente porque lo estoy diciendo, no, hay cosas que te está pasando por mi corazón, por mi alma, porque si hay una conexión de alma a alma, y estoy tan feliz porque Él está aquí, yo quiero abrazarlo, no puedo porque Él no es tangible, pero yo quiero abrazarlo, quisiera hacerlo, quisiera caer muchas veces de rodillas, y por eso muchas veces lo hacemos, cuando nos tiramos al suelo, porque sentimos que Él está aquí y merece nuestra adoración con el rostro en tierra. Por eso muchas veces lo hacemos así, no es por descansar en la posición de orar, sino porque reconocemos que Él merece un gesto diferente. Y que Él me dice, ponte de pie, yo quiero bendecirte, porque hay una experiencia, una vivencia de su presencia. Hay mucho más que decir, pero creo que estamos copiando la idea. Entonces, conocimiento es mucho más que información. Diga conmigo, conocimiento es vivencia. Conocimiento es vivencia. Si Cristo está aquí, yo lo siento. Si no está, no lo siento. Que no crea Él que a todas las reuniones viene. Algunas reuniones viene. Él viene a las reuniones donde Él sabe que va a ser reconocido y adorado. Pero cuando Él sabe que es una sola perder de tiempo, Él dice que lo hagan ellos. Este tiempo para mí no va. Entonces hay muchas veces cuando Cristo no es el centro de las reuniones, entonces dice, si yo no soy el centro, ¿para qué voy a estar en esa reunión? Y nuestro culto aparentemente no sirvió y algunos no sienten nada de edificación. Y usted dirá, ¿por qué está regañando el pastor? No, estamos hablando de concienciar. Entonces, ¿a quiénes va a justificar Cristo Jesús? Vamos a ver, ¿a quiénes va a justificar? Aquellos que aprenden a relacionarse con Él, aquellos que aprenden a reconocerlo, a conocerlo, a verlo, a entenderlo, a complacerlo. Ellos van a ser justificados y con ellos va a trabajar Jesús. Y a ellos son los que va a hacer en el momento de constituir su iglesia. Es a ellos que se va a revelar y es con ellos que va a establecer su reino milenial. No crea que con todos los que están apuntados o anotados en los libros es que Jesús se va a tratar. No, Él va a tratar específicamente con aquellas personas que le reconocieron porque lo conocieron, intimaron con Él, aprendieron sus gustos, conocieron su carácter y se apegaron a eso. A ellos Él los va a engrandecer. Yo espero en Dios que los que estamos en este salón y todos los que me alcancen a escuchar puedan estar deseosos
de que Jesús haga la obra en ellos o en nosotros. Bueno, para cerrar, vamos a ver esta conclusión. El conocimiento es mucho más que simple información sobre el sacrificio de Cristo. Y eso tiene que tenerlo muy en cuenta. El conocimiento es más que una simple información sobre el sacrificio de Cristo. Y yo quiero que usted pueda decir conmigo estas palabras. Es tener trato con el Cristo anunciado. Tal conocimiento nos lleva ¿a qué? A experimentar la obra de la justificación y la recepción de la paz que buscaba Cristo para todos los que creyeran en Él, decisión que le llevó hasta el cruento sacrificio. ¿Qué es lo que buscaba Cristo Jesús en la cruz? ¿Qué dice el profeta? Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él sufrió el madero para que yo tenga paz. Pero la pregunta es: ¿siento paz por ser cristiano? Si hablasen hoy de la venida del Señor, viene nuestro amado Salvador. Algunos dicen: espérate un poquito, no vengas todavía. ¿En serio? Y algunos dicen: ven, Señor Jesús, te esperamos. No sé quiénes de los que están aquí en este salón, no sé quiénes de los que están hasta allá pueden decir: ven, Señor Jesús, te esperamos. Es interesante que nosotros aprendimos a relacionarnos con aquel que nos ama mucho. Entonces Él nos ha justificado gracias a la obra redentora en la cruz. Hermanos amados, Él no estaba ciego cuando iba a la cruz. Él sabía que iba a buscar la paz de nosotros. Y el cristiano no puede hacer menos que encontrar la paz por haber sido perdonado sus pecados y saber que viviendo para Cristo tiene la vida que Cristo quiso darle. Y esto es bien tremendo. Así que quiero que pensemos en las siguientes preguntas que valdría la pena hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo asumió morir de la manera que lo hizo? Pregunta que tenemos que hacernos. Siguiente pregunta: ¿realmente merecía Cristo morir de la forma como le pasó esa muerte? Yo diría que no. ¿Qué buscaba Cristo con su sacrificio? ¿Fue alcanzado ese objetivo en relación a mí? ¿Qué piensa usted? La muerte de Cristo, ¿qué propició a su corazón? ¿Qué dice el profeta? El castigo que Él merecía fue sobre mí para que yo tenga la paz que Él tenía. Cristo es paz. Yo debo tener paz en mi corazón. Debo tener felicidad en mi corazón de ser cristiano. La pregunta es: ¿la muerte de Cristo alcanzó eso para mí? ¿O no pasó nada? Tenemos que preocuparnos. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que el conocimiento de Cristo debe entenderse desde aquello, pues, ¿qué quiere Él que yo sea? ¿Y qué quiere que haga? Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer un cuestionario de nuestra propia vida. Así que, mis hermanos, la pregunta siguiente, la última pregunta: ¿soy y hago lo que debo en calidad de cristiano justificado por Cristo? Es una pregunta que hay que verla. ¿Soy y hago lo que debo hacer como resultado de una vida justificada por Cristo? ¿O simplemente soy de los que van donde está el montón? A ver qué pasó ahí. Vamos a ver. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hay gente, ahí se reunió gente. Vamos a ver qué pasó. Nosotros no deberíamos ser de esa clase de gente. Tenemos que tener una relación diaria, continuamente con nuestro Señor. Amar estar con Jesús, porque ya somos justificados pues por la fe. Y de esta manera debemos tener paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra nos haya provocado algún malestar a los que todavía no tenemos la presteza y el conocimiento pleno de Jesús, porque Él va a justificar a aquellos que se atrevieron a reconocerlo como tal, y con ellos Él trabaja día a día. Aquellos que se disponen a ser como Él fue. Eso es lo que tenemos que tratar de trabajar en nosotros. Espero que esta palabra nos ponga en el lugar que debemos y que pensemos, mis hermanos, necesitamos ser mejores cada día. Puede decir conmigo eso: necesitamos ser mejores cada día, pero no simplemente por lo que el pastor diga. Necesitamos ser mejores porque tenemos un estándar, tenemos un modelo perfecto, Cristo Jesús.
Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por la palabra que me has permitido leer. En serio, Señor, me alegro cuando sé que mis labios pueden ser instrumento para poder hablar, pero no solamente para los que están escuchándome, sino para mí. Porque estas preguntas, estos cuestionamientos, esta palabra a quien favorecen en primer lugar es a mí. Me preocupa cada día lo que debo ser y lo que debo hacer. Entonces te encargo que cada uno de nosotros, los que hemos aprendido un nombre y hemos oído de Cristo, que podamos aprender a conocerte día a día para que esto nos pueda ayudar a ser mejores y que más tarde podamos ser entre las personas que experimentarán ese momento precioso, porque tú en verdad sabes con quienes vas a establecer tu reino al final. No solamente con aquellos que dicen, sino con los que de verdad conoces, que te conocen, aquellos que buscan agradarte cada día, buscan ser mejor cada día. Con ellos estás trabajando y con ellos te estás glorificando. No es raro que contestes la oración de alguien que te busca con sinceridad, pero sí es raro cuando hay alguien que dice buscarte con sinceridad y no lo hace en verdad, porque ora, pide y no recibe. Entonces, Señor, ahí se marcan diferencias, como que si tú hicieras acepción de personas, pero no es así. Estamos claros que aquellos que son tus amigos, tú te vas a revelar a ellos y te vas a manifestar a ellos y vas a caminar con ellos, y donde quiera que ellos están, pueden asegurar ese sitio estará protegido. Quiero que tú seas siempre aquel que estés conmigo donde quiera que yo vaya. Quiero tener en mente eso, que yo no me sienta libre en ningún sitio, que yo no pueda estar a gusto si sé que tú no estás ahí. Yo debo estar con la intención de que estés conmigo donde quiera que estoy, y eso será la felicidad más grande de mi vida. No importa que esté en mi trabajo, no importa que esté en el camino, no importa que esté en donde quiera. Si percibo que tú estás ahí, para mí eso tendrá mucho significado. Espero que esto nos ayude, Señor, para creer que cada persona que tenemos esa percepción de la vida del cristianismo y ese conocimiento contigo, vamos a ser felices al final. Que esta palabra haga lo que debe hacer en el corazón de las personas que la escucharán, que la escucharon hoy y aquellos que la escucharán después. Bendigo tu nombre, Señor, por hablar a mi corazón en esta ocasión, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que la paz del Señor siempre haga fortalecer su vida. Que el sacrificio de Jesús en pro de su paz pueda establecerse para bendición suya. Muchas gracias por haberme escuchado. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.